Mateo capítulo 12, versículo 9 dice así: Pasando de allí, vino a una sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para matarle. Revisaba unas notas que tenía previas de una de mis primeras series que llegué a predicar, fue precisamente los milagros de Jesús. Revisando algunas cosas, ahora que aprovechando lo que hablábamos previamente, que ustedes decían, bueno, pero ¿cómo era posible que las personas escucharan o dijeran algunas cosas? A veces también no hay que descartar que puede que hayan hombres que sencillamente enseñan hasta lo que otros también le han quizás explicado o mostrado, y no es que abiertamente quieran confundir a las personas. Lo digo no porque en ese sermón hubiera dicho necesariamente algo que no hubiera sido correcto, sino que revisando decía también cuánta inmadurez, que en algunas cosas quizás como las llegué a decir. Y lo que nosotros debemos siempre recordar es que conforme vamos avanzando en el camino cristiano, si nos permite ir conociéndole más, que eso sea lo que también uno pueda ver en la vida de uno. O sea, yo vuelvo mi vista atrás y lo que yo ahora veo es que el Señor ha obrado en mí. O sea, no solamente he acumulado un mayor conocimiento intelectual, sino que en verdad ahora aprecio mejor el mensaje del Evangelio, entiendo mucho mejor cuál es el Dios que me ha salvado y qué es lo que representa para el cristiano la obra de Cristo, y cómo el Señor lo salva entonces a uno sí para vivir en obediencia a Él y servirle. Con esa motivación, quizás el pasaje que tenemos es breve y realmente los puntos no deberían ser muy complejos de nosotros identificar, pero de nuevo, que eso no sea solamente hoy que entendamos un poco más acerca de un pasaje, sino que el Señor nos muestre entonces cómo apreciar mejor lo que el Señor ha hecho por uno y cómo entonces vive uno en obediencia a ello. El versículo 9 nos dice que pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿De dónde pasó? Bueno, del incidente anterior que hubo, ¿verdad? Recuerdan que los discípulos estuvieron tomando unas espigas, lo cual era válido para los pobres que tomaran de las espigas y comieran. Pero ¿cuál fue el detalle? Que eso fue hecho un día de reposo. Y según ellos, no era lícito hacerlo en el día de reposo, porque eso era como trabajar. El Señor les tiene que decir que es preferible la misericordia. O sea, si ustedes entendieran las Escrituras, el Señor les está diciendo a ellos: ustedes que se suponen que deberían ser los que mejor conozcan la ley, lo que han hecho más bien es imponerle carga a los hombres. Pero si ustedes entendieran las Escrituras, recordarían que Dios dijo: misericordia quiero. Es decir, para ustedes es preferible que unas personas pasen hambre a que lícitamente, según lo que la palabra nos enseña, su hambre sea saciada. Entonces, de manera similar, este pasaje que hemos leído también está relacionado. Es decir, vamos a ver una nueva ocasión en que los fariseos quieren supuestamente poner o acorralar al Señor y decirle: vamos a ver, ¿es lícito hacer esto, sí o no? Porque si no era lícito y el Señor lo hacía, entonces justamente le acusarían como un hombre que quebrantaba la ley. Pero recordemos cómo el Señor concluyó en el versículo 8, ¿verdad? El Hijo del Hombre, es decir, Él es el Señor del día de reposo. El día de reposo, entonces, lo hizo el Señor para el hombre.
y no el hombre para el día de reposo. Y lo que el Señor diga respecto al día que es suyo, es lo que a nosotros nos concierne. El punto es entonces que Jesús pasa de ahí, sabiendo ya todo esto que pasó. Recordemos que entonces el Señor estableció que en efecto, aún en el día de reposo, podríamos llamar nosotros ahora en el día del Señor, hay ciertas situaciones que se podrían llamar como excepciones a la regla o al mandamiento. No todos debemos guardar el día del Señor, pero Jesús, al razonar, ¿no han pensado ustedes que los sacerdotes estarían infringiendo el día del Señor? Es lo que uno entonces debe pensar cuando el pastor está predicando. Él está haciendo algo en el día del Señor y sin embargo nadie le acusa de estarlo quebrantando, porque está haciendo más bien lo que Dios le ha pedido, pero ¿cuándo debe hacerlo? Precisamente en el día del Señor. Bueno, nada más era como, recordemos que ya algo aprendimos acerca del día del Señor en este incidente de que los discípulos arrancaran espigas y comieran. Ahora el Señor está en esta sinagoga y nos dice que había allí uno que tenía seca una mano. ¿Qué es esta mano seca? Es básicamente una mano paralizada, una mano que ya no se puede mover, o sea, no tenía movilidad, estaba posiblemente tiesa. Ahora, o sea, quien está paralizado no puede ejecutar nada, a veces ni mover los dedos. Por ejemplo, nosotros leemos de Jeroboam que él quiso levantar su mano contra un profeta y leemos y en ese momento se le secó la mano y no la pudo mover. Entonces, similar a lo que estamos leyendo acá, una mano que está paralizada. Y entonces le preguntan a Jesús, pero vean cómo la pregunta en ningún momento tiene en consideración la vida de este hombre. O sea, lo que ellos están viendo en el hombre de la mano seca es simplemente una oportunidad para ver si acusan a Jesús. Realmente no les preocupa el bienestar de él, que si alguien hubiera hecho, si realmente querían ayudarle, lo hubieran llevado antes a Jesús. ¿Por qué esperar al día de reposo? Si lo hubieran llevado antes, Jesús, aquí está este hombre que ha sido fiel a la sinagoga, temeroso de Dios, ¿por qué no le concedes que su mano sea restaurada? Pero les importaba eso, ¿no? De nuevo, ellos habían olvidado el propósito de la ley de Dios de mostrar misericordia al prójimo y de ayudar. Esto preguntaron para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Es lícito. Nos sirve aquí para entender el contexto de la pregunta que cuando uno estudia acerca de esta relación de los judíos con la ley, que hay dos escuelas, por llamarlo así. Cuando uno habla de una escuela, estamos hablando de una línea de pensamiento, ¿verdad? Decir que estaba la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai era más rigurosa en cuanto a la observación de la ley, la escuela de Hillel era más flexible. Eso podemos compararlo como si hubieran literalmente dos escuelas acá, y en una escuela permiten andar con el pelo largo y en la otra solo tiene que andar bien recortado, ¿verdad? Entonces alguno diría, hay una escuela más estricta que la otra. Bueno, estaba entonces una escuela más rígida que decía que era terminantemente prohibido ayudar incluso a alguien en el día de reposo, porque todo eso implicaba un trabajo y era quebrantar el día del Señor. O que en el caso puntual que vamos a leer, el de sacar una oveja. Esa escuela más rígida hubiera dicho, usted se espera al día siguiente y saca el animal. La escuela que entendía con mayor flexibilidad hubiera dicho no, o sea, un animal necesita la ayuda y si ha caído lo voy a sacar. Por lo que el Señor dice, parece que el Señor se está dirigiendo precisamente a quienes llegaron a pensar más de esa manera. O sea, que sí era válido sacar una oveja que había caído. Que también era válido ayudar a alguien que estuviera corriendo peligro de vida o muerte. O sea, alguien realmente, ¿verdad?, sumamente grave, sumamente enfermo. Ellos quizás hubieran entendido que si no era una enfermedad mayor, no era algo que la vida corriera peligro, era algo entonces que sí iban a posponer al día siguiente. Entonces la pregunta que el Señor va a hacer, y claramente por lo que ellos responden, ellos no dicen, no, es que nosotros entendemos que ni siquiera eso es lícito.
Ellos van a implícitamente dar un sí a la pregunta del Señor. ¿Quién de ustedes no sacaría la oveja? No, tiene razón, nosotros sacaríamos la oveja. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Entonces esa es la pregunta que ellos están haciendo. Señor, tú sabes que hay unas excepciones, pero muy específicas, acerca de cuándo uno podría ayudar a alguien. Este hombre que tiene seca la mano, de por sí, quién sabe ya cuánto tiempo ha vivido con esa mano así. Un día más, un día menos, podría esperar el día siguiente. ¿O va usted a quebrantar el día de reposo haciendo lo que no debe hacer? Entonces, aunque ellos quizás pudieran entender que sí se podía rescatar una oveja, ellos no hubieran entendido que un hombre con una mano seca ameritara que se le mostrara misericordia un día de reposo. Pero Jesús saca a la luz la hipocresía de ellos con esta pregunta: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Es una pregunta retórica. O sea, el Señor está diciendo: yo sé que muchos de ustedes eso es lo que harían. A usted se le cayó su propia oveja y yo sé que usted se va a meter a sacarla. Si usted se la encuentra enrollada en un matorral que no puede salir esa oveja, usted va a llegar y va a cortar la maleza, le va a ayudar a rescatarla, usted la va a sacar de ahí. ¿Qué hombre habrá de vosotros que no haga eso? Entonces, eso es lo que el Señor da por sentado. Yo doy por sentado que ustedes que me escuchan, eso es lo que harían. Aún si fuera día de reposo, van a ayudar al animal. Entonces viene el cierre del argumento. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Si ustedes dicen que sí a lo de la oveja, tienen que decir sí a lo del hombre. ¿Ven? Y el Señor más bien, donde lo trajeron para ver si lo acusaban, más bien ahora los ha acusado a ellos. Les ha devuelto la acusación, los está dejando sin argumento. Y aquí es donde yo les decía que algo iba a tocar entonces con referencia a los animales. Vean, es bonito tener mascotas, sí, pero no debemos olvidar el principio que aquí el Señor está diciendo. ¿Qué vale más, la vida humana o la vida de una oveja? Ciertamente vale más la vida humana. Y sin embargo, ya desde hace varios años, muchos de estos movimientos que pudieron haber nacido con una causa correcta para evitar el maltrato animal, para evitar esa explotación cruel, a la cual obviamente el Señor no le dio potestad al ser humano para proceder así con la creación, y rescatar y prevenir extinción de especies y demás. O sea, como les digo, eso en sí mismo, yo lo entendería que es parte de lo que el Señor nos dijo cuando nos mandó a sojuzgar la tierra y a cuidarla. No puede ser que el hombre le dé igual que se pierdan especies, que se pierdan los hábitats naturales de muchas otras criaturas. Eso no puede ser así. Pero hay una diferencia entre lo que uno entiende que el Señor me ha mandado y otra, comprar todo lo que está detrás de esos movimientos ambientalistas agresivos, donde como algunos, la verdad, también ponen eso como ejemplo cuando se está hablando del tema de esa defensa de la vida. ¿Y cómo es que usted puede ir a la cárcel por tener unos huevos de águila blanca, pero no por un aborto? Es que hay algo que no está funcionando en esa perspectiva. Quien entiende que no, es que debe ir a la cárcel porque esa águila es muy preciada, es el símbolo, está en peligros de extinción, pero usted está reconociendo que el águila al empollar eso, lo que iba a salir eran más águilas para poblar. Pero usted viene y dice ahora que no, lo que la mujer ha abortado, bueno, es un producto de células, que eso todavía no se le puede llamar vida humana, que eso no tiene conciencia. Eso es lo que llevan. O sea, las ideas tienen consecuencias. Lo que yo pienso se refleja en las decisiones que tomo. No es simplemente un asunto, bueno, es así como creo, no, es que va a afectar las decisiones que tome. Como aquí el Señor está diciendo, hay quienes entonces prefirieran sacar la oveja, pero están entonces sin ningún problema de conciencia de que un hombre que está con la mano seca y sabiendo que yo le puedo curar, lo que quieran utilizar como una trampa para acusarme a mí.
Y es así, ¿vale más la vida humana? Sí, ¿por qué? Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Los animales, con lo preciados que pueden llegar a ser para nosotros, con lo útiles que también pueden llegar a ser, aquellos que más que mascotas pues son obviamente para el provecho del hombre, ya sea realizando tareas, para consumo. Pero yo no puedo perder la perspectiva, yo no puedo elevar la vida animal al nivel de la vida humana, no puedo rebajar la vida humana al nivel de la vida animal. Para muchos, la forma en que se entienden al ser humano es como si fuera simplemente un animal con palabras, haciendo alusión a un poema medio conocido que anda por ahí. Soy hombre, es decir, un animal con palabras. Simplemente un animal que ha avanzado un poco más, claramente, comprando todo el paquete que no es solamente un asunto de ciencia, en el fondo sigue siendo un asunto de algo que usted cree y que tiene consecuencias. Usted dice que lo que ha habido es una evolución constante de especies. Entonces están los que dirán, no, el hombre es simplemente un animal más. Otros van a decir, no, es que los animales son como nosotros. Y así empiezan a aparecer muchas leyes que algunas, como les digo, uno puede entender, pueden ser apropiadas, otras, como uno dice, la preocupación cada vez va escalando porque lo que se ve es más bien un animal que está siendo elevado a la condición humana. Ya claramente, no estamos lejos, pero son cosas que se pueden llegar a dar. O sea, una cosa está entre lo que es un accidente, ¿verdad? Y que por accidente yo atropellara a un animal, a que eso luego quiera y tenga que estudiarse como si hubiera sido lo mismo que un atropello humano a un humano. No sé cómo será un proyecto de ley que yo había escuchado hace un tiempo, pero la idea era incluso, así como ahora, cuando hay un choque y si las partes no resuelven, hay que esperar a que llegue el tráfico y todo, estaban queriendo que eso mismo suceda si hay un caso de un atropello de un animal. Tiene que detener, tiene que llegar el tráfico, tiene que tomar las fotos, las evidencias, o sea, cosas así. No sé como digo, entre tantas cosas que el país tiene que resolver, no sé en qué punto estará ahora, pero es un proyecto que se venía discutiendo. Vean el tiempo que toma para explicar algo que en aquella época del Señor, o sea, se daba por sentado. ¿Cuánto más vale? Más vale la vida humana que la vida de un animal. Pero de nuevo, el problema no está con la oveja que se cayera. El problema está con el corazón humano que, queriendo justificarse a sí mismo, ve a su hermano tener necesidad, o al que dice que es su hermano tener necesidad, y no le extiende la mano, no lo ayuda. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y aquí el Señor del día del reposo ha hablado. Recordemos quién habló. Es el Hijo del Hombre. ¿Es lícito entonces hacer el bien en el día de reposo? Es lícito. Ahora, muchos de nosotros por los trabajos que tenemos no tenemos que preocuparnos usualmente de que un domingo tengamos que trabajar. Pero habrá y hay oficios que a veces demandan una cierta disponibilidad del día domingo, y si es para hacer el bien al prójimo, uno debe entender eso es válido delante de Dios. Ahora, una cosa diferente es que quien piense que, como es lícito hacer el bien, bueno, entonces si voy a repartir comida a un parque, a los que están ahí, los indigentes, en lugar del culto de la mañana, estoy haciendo bien delante del Señor. No, o sea, usted no está entendiendo. El Señor está diciendo, es lícito. O sea, está viendo de que eso se puede hacer, pero no está pasando por encima de lo que es la motivación principal del día del Señor, que es adorarle a Él. O sea, si retrajeres tu pie, como también famosamente leemos en Isaías, si retrajeres tu pie para hacer tu voluntad y en cambio llamares al día del Señor, ¿verdad?, como esa cosa agradable, deleitosa. Y así es como tenemos que verlo. Es el día en que el Señor, por medio de su palabra predicada, está mostrando misericordia a todos los que estemos ahí, escuchando.
si por su Espíritu nos concede que su palabra sea de bendición para nuestra vida. No, ellos trajeron a este hombre simplemente para probar a Jesús, no les importaba a él. Pero Cristo no se ha olvidado del hombre. Así como les responde a ellos y los deja ya sin una contrarrespuesta, Él no se ha olvidado del hombre de la mano seca. Como un comentarista señala, después de lo que el Señor dijo, lo único que quedaba era que Él ejecutara el acto ese mismo día del reposo. El Señor no, en un sentido, no se pudo haber esperado al día siguiente, porque precisamente les está demostrando a ellos de que es válido. Y para ser consecuente, si es válido hacer el bien en el día del reposo, que es lo que corresponde, voy a hacer entonces un milagro a este hombre. Y le sanó la mano. Vean cómo funciona, le dice, extiende tu mano. Pero no la puede mover. Y sin embargo le dice que la extienda. ¿Por qué eso así? Pero el Señor está probando la fe de este hombre. O sea, este hombre creyó verdaderamente en Jesús. La fe que le fue dada a él se manifiesta en el hecho de que cuando el Señor le dice que haga algo, él lo cree. O sea, si él me lo pidió es porque lo podré hacer. Me dice que extienda la mano y la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. No era necesario un diagnóstico, sacar un dictamen. Todos los que estaban ahí de testigos podían constatarlo. Nosotros sabíamos que ese hombre no podía mover ni su brazo, ni su antebrazo, ni su mano, y ahora aquí todo eso lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Jesús le sanó. Pero vean lo que pasa en el versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Podemos notar nosotros lo que es la hipocresía del corazón humano? Lo que seríamos nosotros sin el Señor. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí Mateo? Hay unos hombres que están dispuestos a acusar a Jesús por sanar una mano de otro hombre. Pero ellos mismos no tenían problema para reunirse para planificar la muerte de un hombre. ¿No era eso trabajo? Según ellos, el día de reposo. Y Jesús le está diciendo, lo lícito en el día de reposo es hacer el bien. Pero aquellos que querían ver cómo acusaban a Jesús para hacer algo bueno, no tenían reparo en reunirse el día de reposo para pensar lo malo. ¿Y cómo lo vamos a matar? De hecho, busquemos los paralelos para notar también otras cosas. Vamos a Marcos, capítulo 3. Bueno, Marcos nos da unos ciertos detalles que no los tenemos en Mateo. Leamos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Este silencio es como popularmente se dice, era otorgando. O sea, no responder es porque sabían que Jesús tenía razón. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Marcos nos dice que en su humanidad Cristo mostró un enojo santo por lo que estaba sucediendo. Es asombrado por la incredulidad de estas personas. Es que él dice, ¿hasta dónde puede llegar la incredulidad humana? Al punto que usted no se atreve a responder lo que usted sabe que es correcto. O sea, era tan sencillo, ¿es lícito hacer el bien o no? Nada más tenían que responder sí o no, pero no contestaban siquiera eso. ¿Hasta dónde llega, de verdad, la obstinación del corazón de uno? Lo otro es que también leemos del Señor que hubo una reacción con tristeza ante lo que sucedía, claramente por la oposición.
Pero sobre todo notemos el 6 que dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Los herodianos, más que un partido político, eran un partido político más que un partido religioso. O sea, más que una fracción religiosa, eran un partido político. El nombre herodianos, ¿a qué no suena? A Herodes. Es decir, eran simpatizantes de esta causa. Para la mayoría de los fariseos, un herodiano era alguien que era un enemigo, porque más bien mucho lo que estaban deseando era la libertad del Imperio Romano. Pero los herodianos estaban a favor de todas estas dinastías y en general a favor del imperio. Pero vean que entonces no solamente es que los fariseos salen para tener este complot contra Jesús, sino que se reúnen con sus enemigos. Es que contra Jesús, hasta entre los que se considerarían enemigos, se pusieron de acuerdo. Por eso es que el Salmo 2 nos dice: cuán inútil será cuando el Señor se manifieste, ¿verdad? Porque pensarán los enemigos del Señor que si todos se unieran podrán resistir al ungido de Dios. Pero no, nadie podrá resistir a Cristo por más que el hombre se une entre sí. Así sea que esto que llamamos mundo, o sea, los continentes y todo, si al final el hombre dijera: no, ahora somos una gran nación, un único país y todos vamos a estar a favor de una misma cosa y todos vamos a ponernos a una misma cosa y todos nos vamos a poner al cristianismo porque eso ha sido una plaga para la humanidad. Aun si todos se unieran, nada podrán contra el ungido de Dios. Pero es eso, para quien desea hacer lo malo, hasta las diferencias hago aparte con aquel otro que no me llevo bien si tenemos un objetivo común. ¿Cuál era ese objetivo? Obviamente destruir la obra de Jesús. Pero no importa cuántos se unieran, nada iban a poder. Es cierto que al final sí tuvieron consejo para matarle y que eventualmente Jesús moriría en una cruz, pero ahí no termina la historia, nosotros lo sabemos. Jesús se levantó victorioso y resucitó. El llamado para nosotros hoy, el mandato que consideremos es: ¿hemos nosotros realmente acudido al Señor con fe y damos de lo que Él nos da a otros para su bien? Entiendo yo que el día del Señor no es para mí, es primeramente su día, y que Él es honrado cuando yo en el día que es de Él también ayudo al necesitado. Pero eso es lo terrible, cuando el Espíritu Santo no obra en uno. O sea, ellos fueron testigos, ellos vieron lo que pasó. Ese hombre tenía la mano seca y ahora la podía mover. En lugar de acercarse a Jesús y decir: ¿cómo fue posible esto?, salen más bien para planificar la muerte de Cristo. Sí, Jesús le dijo al hombre la mano seca que la extendiera, pero es que Jesús sabe lo que hay en el corazón humano y Él sabe quiénes son los de Él y quiénes responderán, pero nosotros no lo sabemos. Y debemos recordar que donde quiera que estemos debemos anunciar la palabra de Dios, porque algunos la rechazarán inevitablemente. Algunos no querrán a Cristo, como esos fariseos y herodianos no lo querían tampoco. Tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. A menos que el Señor ilumine nuestros ojos espirituales, nosotros no veremos cómo pecamos contra Él. Es fácil ver el pecado en el otro, ¿no? Es pecado sanar a alguien en el día de reposo. Pero no es pecado sentarse con un grupo grande a ver y cómo le vamos a quitar la vida a Jesús. Esa es la inconsistencia. Esa es nuestra realidad. De nuevo, si el Señor no nos da entendimiento, nosotros no podremos, por nuestras fuerzas, llegar a Él. Para este hombre la mano seca fue utilizado, ¿verdad? Como les digo, por los fariseos. Realmente no les importaba su vida. Pero hay algo también que podemos destacar. Él estuvo donde tenía que estar. Él estuvo en la sinagoga, no esperando que alguien le sanara la mano. Estuvo en la sinagoga en este caso, porque ahí era donde se reunían todos aquellos creyentes, bajo el antiguo pacto, y que muchos luego tenían que precisamente conocer acerca de Jesús para ser salvos por la fe por medio de Él.
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada. Muchos fueron duros de corazón ante el milagro, no dieron la gloria ni el crédito a Dios, pero hubo uno que fue favorecido. Y esa es la gracia de Dios. Restaurando, salvando al que no lo merecía. Si hemos sido entonces salvados por el Señor, que nos permita poder servirle con un mejor entendimiento en el día que es de Él, aprendiendo a guardar mejor cada vez el día que es de Él y haciendo bien a las personas. No porque hacer bien nos vaya a salvar, porque no somos salvos por obras, sino porque eso es lo que es lícito. Que hagamos bien a otros y no que busquemos justificaciones sin fundamento en nuestro corazón para decir, no hago tal cosa porque el Señor ha dicho esto o lo otro, manipulando, tergiversando la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Que el Señor nos guarde de ello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has concedido. Habiendo meditado brevemente en este pasaje, vemos tantas cosas necesarias de cómo este mundo se está yendo detrás de corrientes destructoras que fomentan más bien la muerte. Pero qué bueno saber de que el Señor nos muestra por medio de esta curación que realizó este hombre con la mano seca, no ha olvidado, o mejor dicho, nosotros, por medio de tu palabra nos recuerdas a que no olvidemos que también nos has llamado para hacer el bien al prójimo, para hacer bien al que tú pones cerca de nosotros, y que por medio de esas buenas obras otros puedan dar la gloria a ti, glorificarte por tus hechos poderosos. Guárdanos en lo que resta de esta noche y una vez más gracias, Señor, por tu palabra. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén.